Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y como se los anticipé antes de la pausa, ya está conmigo Elba Argueta y Alberto Romero, ambos representantes de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, para hablar esta noche sobre las 28 razones para un cambio de legislación por la salud y la vida de las mujeres. Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí y tener este espacio. Buenas noches, Elba. Buenas noches, agradecer por el espacio y esperamos que podamos compartir nuestras acciones y todas las ideas en relación a este tema. A ver, para comenzar ya de lleno esta entrevista, quisiera que nos comentara, Alberto, ¿qué los mueve a ustedes a generar esta campaña? Mira, es el garantizar que las mujeres, las niñas, las adolescentes, es decir, tengan unas condiciones legales que les permitan tener garantizada su salud y su vida, porque eso es un derecho, digamos, que les garantiza la Constitución, pero en nuestra legislación, especialmente en lo que refiere a la penalización absoluta del aborto, genera un marco legal que no garantiza este derecho. Y recientemente esta propuesta que ha habido por parte de una serie de diputados de Arena planteando la elevación de las penas por aborto a 30 o 50 años, pensamos que es algo fuera de la realidad y que en vez de venir a resolver un problema de salud, lo que viene es agravarlo tanto para las mujeres como para el personal médico que debe atenderlas. A ver, ha tocado muy importante y es lo de endurecer las penas por parte del diputados de Arena. Ya vamos a profundizar eso más adelante, pero antes, Elba, quisiera que nos comentaras cuál es el mecanismo o quiénes participan en esta campaña. Decirle a la población realmente cuáles son esos derechos por los cuales estamos luchando. Entonces, hay una necesidad urgente de discutir y este tema del que vamos a hablar ahora es más que necesario presentarlo a la población en general. A ver, he visto los afiches de la campaña y vi varias actividades en donde pueden participar. Si nos comentas cuáles son. Sí, bueno, se ha hecho una calendarización en el marco del 28 de septiembre, que es el Día por la Despenalización del Aborto. Hemos planteado, por ejemplo, primero hacer más difundido el tema en marco de que se nos acerca, cómo nosotros defendemos la despenalización del aborto. Hay campañas mediáticas, en este caso hay también algunas presentaciones de documentales, también concursos de fotografía, una diversidad de actividades que van buscando un poco sensibilizar sobre el tema, porque como decimos, sigue siendo un tema tabú, ocultado, que no se dice a la población como tal. Entonces, hay muchas actividades en el marco. Ahorita estamos empezando con las entrevistas para difundir el tema y el día 28 estamos para hacer el acto, la concentración, el propio 28 de septiembre, para decirle a las mujeres que estamos por la defensa de su salud, pero sobre todo de su vida. ¿Dónde se va a realizar este acto? ¿Quiénes están invitados o cómo será la agenda de ese día? Bueno, voy a dejar al compañero para que explique. Ok, mira, hay, como ya decía, varias actividades. El día 25 de octubre va a haber una actividad bien interesante porque hay dos concursos. Uno que se llama Cuerpos Libres 2.0, que es un concurso de canciones o de piezas musicales, digamos, inéditas, presentadas por distintos artistas locales, ¿verdad? Y esto va a ser en la Casa Tomada. Y es Ameyali, una de las organizaciones que están dentro de la Alianza, la que está organizando esta actividad. Ese mismo día, luego el 29, también en la Casa Tomada, va a haber un cineforum que se llama Sobre el Tren de la Libertad. Es una película interesante de una iniciativa que se dio en España cuando hace pocos meses el gobierno intentó cambiar y retroceder en la legislación que había. Y mujeres que habían luchado hace 30 años porque en España se legalizara, digamos, la interrupción del embarazo en una serie de circunstancias, dijeron, bueno, 30 años después vamos a tener otra vez que movilizarnos para conseguir un derecho que ya habíamos alcanzado. Y entonces crearon, digamos, una movilización en todo el país y organizaron un tren especial que fue recorriendo el país para que se fueran subiendo mujeres
que en su juventud habían luchado por este derecho y no querían que retrocediera. Esa es una de las películas que se va a dar. El 21 también habrá en la UES también otro pase de película que se llama La vida a cualquier precio, que es sobre el tema de la interrupción del embarazo aquí en El Salvador. Y el día 28 de septiembre hay un concurso de fotoperiodismo que va a ser también bien interesante, distintos fotoperiodistas que presenten sus obras de fotografía, etcétera, sobre el tema del aborto. Y el 28 de septiembre, en conmemoración de este día, que es un día que se celebra en toda Latinoamérica, en todo el mundo, por la despenalización del aborto, habrá una marcha y una concentración en la Asamblea Legislativa para presentar un escrito firmado por todas estas organizaciones planteando que se archive esta propuesta que han planteado estos diputados y que creemos que en vez de venir a abordar un problema que tenemos en el país, lo que viene es a generar mayor agudización de una situación que pone en riesgo salud y vida de muchas mujeres. Perfecto, muy importantes esas actividades que definitivamente la población no se puede perder estos próximos días. Ahora quiero entrar de lleno a varios puntos que me parecen muy importantes. Y Elba, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el movimiento de la ley de una vida de violencia? Bueno, esa es una ley que está ahí, que sirve precisamente para garantizar los derechos de las mujeres en el marco, obviamente, de defender la vida de las mujeres. Sin embargo, nos parece que como tal la ley es buena, ya en los hechos concretos o en la práctica, como decimos, como que faltaría mucho en la ejecución, ¿no? La ley es importantísima cuando la revisamos, quiénes son los encargados de ejecutarla, las instituciones, el mismo ISDEMU. Sin embargo, nosotros creemos que deberíamos avanzar y para eso creo que las organizaciones hacemos el esfuerzo por presentar propuestas en el marco de la situación que viven las mujeres en general, porque las cifras son alarmantes, seguimos teniendo índices elevados, estadísticas elevadas de violencia contra las mujeres y que la violencia puede ser expresada de diferentes formas. Entonces, en este marco del 28 de septiembre también queremos dejar bien claro eso, que hay violencia sexual, hay violencia verbal, hay violencia física y sobre todo también el riesgo de que las mujeres pierdan la vida en eso. Entonces, esa es otra forma de ejercer violencia sobre las mujeres. Entonces, creemos que tenemos que trascender de la ley como tal a la ejecución de todo lo que ahí está planteado, que nos parece que es un avance, ¿no? Pero creemos que la práctica es la que demuestra verdaderamente cómo las mujeres podemos bajar esos índices de violencia que hay. Entonces, en materia de eso creo que se aporta, se plantean las propuestas y esta propuesta que se ha presentado en cuanto a endurecer las penas hacia las mujeres por supuestos abortos, porque muchos de ellos no son ni siquiera abortos inducidos, sino más bien son abortos espontáneos que se dan por las circunstancias en las que las mujeres viven, ¿no? Entonces no se estudian esos casos, no se hace un análisis más allá de que las mujeres están abortando, ¿no? Que ese es un tema visto de manera muy, muy empírica, sin profundizar en las causas o en las causales que están ahí y que la realidad nos las dice, ¿no? Entonces son mujeres pobres, son mujeres que no tienen las condiciones, que no tienen una salud de calidad para poder realizar, por ejemplo, poder llevar a cabo un embarazo, que se desarrolle ese embarazo. Entonces, eso nos parece que es retroceder, totalmente retroceder en materia de derechos y que no abonen nada, ¿verdad?, para mejorar y para poder garantizar la vida y la salud de las mujeres. A ver, ha tocado un punto muy importante y es la situación del aborto en nuestro país. Alberto, ¿cuál es su reacción, ustedes como institución, sobre el caso de María Teresa, que fue condenada por una pena de 30 años por el delito de aborto? A ver, ese es un caso típico de cómo una ley y una interpretación fundamentalista de la propia ley lleva a una mujer, digamos, a una condena sin ningún fundamento, digamos. A ver, esta mujer tuvo un problema obstétrico, lo que tuvo es un parto precipitado, extrahospitalario, que se dio, digamos, en la comunidad donde ella vivía,
y que tuvo una atención tardía, ¿verdad? Eso es un problema, digamos que, a ver, la medicina sabe perfectamente que un parto extrahospitalario, si no se hace atendido y es precipitado como fue este caso, es decir, las posibilidades de sobrevivencia de la criatura son muy bajas. Entonces, bueno, pues esta mujer, producto de lo que la compañera comentaba, es decir, de situación de pobreza, de marginalidad, etcétera, pues bueno, ocurre la desgracia de que esta mujer tiene este parto precipitado y muere la criatura. A esta mujer la acusan de haber cometido un aborto. Era obvio que no era un aborto, digamos, porque era un feto ya, es decir, de unos 8 meses, y cuando la Fiscalía ve que no puede acusarla de aborto, porque un aborto es una interrupción del embarazo hasta las 21 semanas, cambia la tipificación del delito y la acusa de homicidio agravado, y le pone una pena de 40 años. Es decir, el problema es que no hay delito, no hay dolo, no hay intencionalidad, es decir, pero simplemente por una interpretación sin una base científica ni jurídica adecuada, lleva a una condena de una mujer que además no tuvo una defensa adecuada y que, como se ha demostrado después, cuando se ha podido reabrir el caso y que se volviera a ver, se veía que, es decir, el juez que la condenó en su momento no tenía ninguna base real, jurídica, para poder condenarla. Entonces creemos que, es decir, como sociedad tenemos que retomar estos casos, reflexionar sobre ellos, tanto este tipo de casos como las situaciones, por ejemplo, que nos presentan este informe último que se dio hace unos meses, como 2 meses, sobre el nivel de embarazo adolescente que tenemos en el país. Es decir, mucho de ese embarazo adolescente es producto de abuso o de violación. Son 25.000, en el año pasado, 25.000 casos de embarazo adolescente. Y de esos, cuando uno se pone a mirar en detalle, es decir, 1.444 casos son niñas entre 9 y 14 años que fueron obligadas a ser madres, y de las cuales el 20% era producto de incesto o violación. Es decir, como sociedad, a ver, pensemos si esa es nuestra nieta o nuestra hija o la vecina, ¿qué hacemos? ¿Le obligamos a esa niña a ser madre? ¿O como sociedad tenemos que tener alternativas para este tipo de situaciones? Yo creo que eso es lo que tenemos que, o sea, no debatir en abstracto estos temas, sino debatirlos pensando en qué hacemos frente a casos concretos. ¿Qué haríamos? Digamos? ¿Condenamos a esa niña si su familia decide interrumpir el embarazo? ¿Lo llevamos a la cárcel? Miren, el primer caso de muerte indirecta de la maternidad adolescente es el suicidio. Es decir, niñas, adolescentes, que en una situación de estas, la única alternativa que la sociedad le estamos ofreciendo es terminar con su vida. Es decir, de esto tenemos que reflexionar. Y reflexionar, pues, viendo toda la complejidad y buscando una normativa, una legislación que permita abordar de una manera consciente, responsable, estos temas. Un cambio en la legislación no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, simplemente permite que una mujer, una niña, un adolescente pueda decidir qué quiere hacer en un caso de esta situación. A ver, y precisamente por estos daños en contra de las mujeres vamos a continuar hablando en el segundo bloque de nuestro espacio de entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y estamos hablando precisamente sobre los daños que ocasiona una legislación a las mujeres. Y en este caso, Elba, ¿no te parece hasta cierto punto contradictorio que por una parte vemos las propuestas de partidos políticos de endurecer las penas por el aborto, pero por otra parte vemos diariamente los casos de aborto en niñas de nuestro país? Exactamente, esa es la gran contradicción, ¿verdad? Que tenemos que entender desde la lógica en cómo nos han formado, ¿verdad? Porque se nos dice, incluso se está establecido que las mujeres tenemos como una tarea exclusivamente de ser madre, incluso ni siquiera tenemos la posibilidad de decidir. Y después que se nos obliga a ser madre como una tarea obligatoria, no se nos garantiza las condiciones reales para ser madre.
Entonces, eso es el dato contradictorio porque los índices son elevados. Es decir, el país incluso ha tenido una fuerte discusión por las elevadas estadísticas de niñas y adolescentes en embarazos. Y como decían, la mayoría son producto de violaciones, incluso de sus propios familiares, papás, tíos, en fin, todo lo que es en el núcleo familiar. Pero también están los embarazos, como decimos, que no son deseados. Entonces, que nunca se les ha preguntado a las mujeres si quieren ser madres. Pero bueno, aquí hay una tarea fundamental que me parece que es necesaria mencionarla y explicarla, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas mujeres de las maquilas, que son mujeres que si salen embarazadas, son despedidas. Entonces la pregunta es, si te dicen que tu tarea, por ser mujer, estás obligada a ser madre, pero después te dicen que si salís embarazada, no tenés trabajo, no se te garantiza la vida, e incluso si querés decidir no tener ese hijo, entonces sos encarcelada, sos criminalizada. Entonces, por mucho que uno quiera decir, bueno, esto no me cabe a mí en la cabeza, no lo entiendo, muchas mujeres se preguntan eso, ¿no? Entonces, las cifras que mencionaban Alberto son por lo menos de las que están registradas, ¿verdad? Pero esas cifras van mucho más allá. Entonces, creo que es importante mencionarlo, incluso decir de que el mismo Estado salvadoreño, ante no hacer nada, ante mostrar, por ejemplo, esa pasividad de no frenar y con una política clara, por ejemplo, con el tema de los embarazos en adolescentes, casi condena a las mujeres, en este caso, a vivir en una condición desigual, vivir en una condición de salud precarizada, pero sobre todo se condena a que esa niña o esa adolescente o esa mujer pueda morir, porque no se establecen los mecanismos de salud suficientes para que se garanticen esos embarazos. Y yo me atrevería a decir que muchas mujeres que salen embarazadas no es que estén dispuestas a tener ese bebé. Entonces creo que ante esa situación no se hace mucho. Y por eso decimos, el tema del aborto, que se retrocedió desde 1998, se retrocedió. En vez de dar un paso hacia adelante, dimos 2 o 3 hacia atrás, ¿no? Entonces, porque las mujeres tenían esa posibilidad, en todo caso, por situaciones de salud, por riesgo en la vida, entonces, de decidir no tener sus hijos. Pasa eso y a partir de ahí se empieza una situación más compleja hacia las mujeres y curiosamente cuando se cierra toda esa posibilidad, si ustedes ven, se dispara todo, ¿verdad? Se disparan los embarazos, mujeres que han muerto a partir de embarazos, de abortos espontáneos que han sucedido a partir de las condiciones, de la misma violencia que viven en la casa, y ante eso no se ha hecho nada, ¿no? Entonces nos parece que en materia de derechos humanos, en materia de derechos hacia las mujeres, no se avanza mucho. Y aunque tengamos todas las leyes que ya se han presentado, la ley por una vida libre de violencia, en fin, podemos citar todas las leyes que están planteadas, pero nos parece que es importante dejar esos datos. A mí me llamaba la atención porque tenemos, por ejemplo, cada 21 minutos una niña o una adolescente es madre. Entonces, cuando vamos a revisar, por ejemplo, a las unidades de salud, los índices están, los encargados, médicos, enfermeras, se alarman porque son niñas que no han podido desarrollarse físicamente. Entonces los riesgos de morir son muchísimo más grandes. Perfecto. A ver, ¿hay datos sobre los abortos clandestinos en nuestro país, Alberto? No, a ver, no hay datos porque no se registra. Es decir, hay datos de distintos tipos de abortos que se dan, ¿verdad?, que son los que tiene registrado el Ministerio de Salud de las mujeres que ingresan, digamos. Y hay, pues bueno, lo que se llaman abortos espontáneos. Hay una categoría que es abortos indefinidos sin mortalidad. Es decir, entonces ahí no se sabe qué es lo que ocurrió y así lo registra el Ministerio de Salud. Hay, sin embargo, una investigación que se ha hecho en toda Centroamérica por el Instituto Guttmacher. Lo hizo muy detalladamente en Costa Rica y en Guatemala y la tasa que da es de 24
abortos inseguros por cada 1000 mujeres en edad fértil. Esto, si lo calculamos en nuestro país, serían unos 35.000 abortos inseguros al año. O sea, nosotros no podemos decir que esa cifra sea real, pero es una tasa, digamos, calculada con método científico, digamos. Entonces, no podemos decir cuál es. El hecho de que se esté dando mucho aborto inseguro, pero farmacológico, hace que haya menos ingresos por ejemplo, lesiones o desangramiento, etcétera, ¿verdad? Lo cual es muy positivo, digamos, ¿verdad? Porque no está habiendo ese riesgo. Pero lo que sí está empezando a haber son morbilidad, es decir, efectos secundarios después de mujeres que tuvieron un embarazo inseguro, sin darlo con personal médico ni en un centro adecuado, y eso después le ha generado un determinado tipo de lesiones. Y mire, paralelo a esto hay algo que es importante tener en cuenta. Hay una serie de situaciones de embarazos de riesgos en los cuales el personal de salud no puede actuar. O sea, por ejemplo, es decir, los casos, por ejemplo, de embarazos que se detectan o cánceres que se detectan en una mujer que ya está embarazada. Es decir, lo que se hace en cualquier parte del mundo es, bueno, pues explicárselo a esta mujer que está gestando y decirle que tome la decisión sobre si quiere seguir con ese embarazo, pero no le podrán aplicar ni quimio ni radioterapia, o interrumpir el embarazo, cuidar el cáncer y después plantearse si quiere tener la oportunidad otra vez de tener una criatura, de ser madre, ¿verdad? Esto aquí no se puede hacer. El otro día, en unas declaraciones para la BBC de Londres, el que fue director del hospital de maternidad, de perinatología en el hospital de maternidad durante 20 años, nos decía: yo me he encontrado con casos de mujeres que se me han muerto con el feto dentro, pues tenían cáncer, no le hemos podido tratar el cáncer y se nos ha muerto de cáncer y se ha muerto, obviamente, la criatura. El caso de los embarazos ectópicos, que son embarazos que se desarrollan normalmente en las trompas de falopio, o sea, fuera del útero. Ese feto, no, como está fuera del útero, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. La práctica médica generalizada en el mundo es, bueno, pues hay que interrumpir ese embarazo, salvar a esa mujer y después pues ver si ella puede, digamos, quedarse embarazada otra vez. Como aquí eso no se puede hacer, es decir, las mujeres están en riesgo de muerte en ese embarazo y en muchos casos, aunque no mueran, lo que quedan después es estériles. Entonces, es decir, como tema de salud pública, el personal de salud tiene que tener garantías jurídicas de poder actuar según la práctica médica en casos, por ejemplo, de este tipo de embarazo. Esto no, o sea, el personal médico está atado de manos, o sea, no puede garantizar la tarea que tiene ante este tipo de situaciones. Ok, definitivamente eso se convierte en un reto para políticos y otras organizaciones en contra del aborto, hacerlas entender que la vida de las madres también está en riesgo. Ahora, antes quiero pasar a otro punto, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero antes quisiera que habláramos, Elba, sobre la equidad salarial en El Salvador. Bueno, seguimos, como decimos, en materia de derechos, siempre con algunas situaciones que no han cambiado, por ejemplo, el tema de la brecha salarial que sigue existiendo en las diferentes instancias, donde se puede ver más visiblemente es en los sectores privados, ¿no? Donde la brecha salarial sigue siendo casi del 16,3%, y eso evidentemente refleja, por ejemplo, que las mujeres seguimos sosteniendo esas desigualdades, ¿no? Que por lo tanto se tendrían que regular, se tendría que trabajar en políticas que respondan ante eso. Entonces, no ha cambiado el dato. Las mujeres, si bien es cierto, están insertadas en el mercado laboral, no se les garantiza en este caso que haya que se rompa con esa desigualdad salarial específicamente. Y a la larga esto viene siendo como una incapacidad para que las mujeres puedan solventar un embarazo no deseado, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que el problema más grande que se puede identificar es que las condiciones de vida en realidad, si bien afectan a toda la clase trabajadora en general,
A las mujeres es una situación muchísimo más difícil porque le corresponde encargarse, como dicen, de cuidar a sus hijos, de suplir todos los gastos que corresponden y con situaciones muchísimo más diferentes que los hombres, ¿no? Entonces, pareciera que algunas situaciones económicas no son reflejadas a partir de eso. Pero nosotras podemos ver, por ejemplo, que en todas las áreas las mujeres siguen sosteniendo desigualdades. Yo sí creo que se ha planteado algunos avances y todo eso, pero en general seguimos manteniendo esa situación. Yo quisiera mencionar algo que, para abonar un poco al tema siempre del aborto, que son situaciones que es importante dejar claras, es que en políticas de salud pública, porque el tema del aborto tiene que ver con una situación de salud pública y que se separa, totalmente se separa, ¿no? Por los datos que se han reflejado, y a partir de ahí decimos que es necesario y es una urgente necesidad que el Estado como tal retome, que la Asamblea Legislativa, que todos los tres aparatos del Estado puedan retomar eso, que es el tema de una política de salud sexual y reproductiva para que las mujeres puedan decidir en qué momento ser madre y además que existan los métodos anticonceptivos de calidad para las mujeres. No todas las mujeres planifican de la misma forma y además que se garantice, como decimos, el aborto para que no puedan morir las mujeres. Entonces, hay un dato bien importante que se refleja a nivel mundial y es que en todos los países que se ha despenalizado el aborto, no es que los índices hayan crecido, no es que las mujeres van directamente a abortar, sino que eso tiene que ir amarrado con lo que mencionaba al principio, con una verdadera educación sexual, que el personal de salud esté preparado para asumir eso también, porque no es una cuestión aislada, y en este caso también que los métodos vayan acorde, ¿no?, a eso. Y con eso garantizamos. En materia de derechos en general, ese sería uno de los importantes, de garantizar que las mujeres puedan decidir por sí mismas y además de garantizar que las condiciones de vida de las mujeres puedan mejorar. Es una urgente necesidad, me parece. Y Te interrumpo. Vamos a hacer una pausa. Al volver continuamos hablando sobre este tema. Tenemos más tiempo aún. Hacemos una pausa y no nos cambie. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y quiero continuar este bloque, Alberto, si nos comentas cuáles son algunos riesgos para que la población conozca sobre el aborto. A ver, yo primero diría que el aborto, o sea, es una situación que nadie querría tener que enfrentar, digamos, o sea, nadie desea tener un aborto. Simplemente hay situaciones en que una mujer y las personas que están alrededor, las personas que la quieren, que conviven con ella, tienen que tomar la decisión de si en ese momento, para garantizar su vida y su salud, es necesario interrumpir ese embarazo. Y yo creo que esto es lo que la legislación tiene que poder permitir, que esa mujer, con la información médica adecuada, analizando su situación, tenga la posibilidad de, para garantizar su vida y su salud, poder tomar esa decisión y que no resulte que por falta de alternativas acabe teniendo que buscar o decidiendo buscar una forma de interrumpir ese embarazo de manera insegura, poniendo en riesgo su vida, pudiendo dejar, si muere, otros hijos abandonados, etc. Yo creo que lo que tenemos que dar es esa posibilidad, garantizar ese derecho a la salud y la vida. A ver, Elba, al inicio de la entrevista hablábamos sobre la propuesta del Partido Arena en endurecer las penas por el aborto. ¿Qué mensajes tú le podrías dar a los diputados del Partido Arena? Bueno, primero que nada, que se retire la propuesta, esa es nuestra exigencia, que salga y se archive, porque nos parece que es una propuesta nefasta, que no ayuda en materia de derecho. Eso implicaría que tendríamos diariamente mujeres encarceladas por los supuestos embarazos que se plantean, los supuestos abortos que ellos plantean. Y nos parece que es una propuesta que no ayuda ni abona en nada en materia de derecho. Entonces, eso es como el llamado que nosotros. Pero además exigimos que es necesario que haya un pleno debate sobre el tema, porque es un tema muy prejuiciado, o sea, nunca se ve los estudios científicos que se hacen alrededor de esto, nunca se piensa en las situaciones de las mujeres que están en riesgo de morir y solo se tipifica en este caso a criminalizarlo, ¿no? Que eso es, como decimos nosotras, es una situación que
va en materia de derechos a retroceder. Entonces, en primer lugar, esa propuesta nos parece que no deberían estarse discutiendo, ¿verdad? Al contrario, deberíamos estar teniendo un debate profundo sobre cuál es la garantía que tenemos de despenalizar el aborto. Muchos países los tienen. Entonces, nos parece que nuestro país se ha quedado estancado en ese tema. Hay una deuda enorme de la Asamblea Legislativa en relación a eso. Para mí, el llamado es a todos los partidos políticos, primero, a que esa ley no pase, no se apruebe y que se discuta para promover un debate fraterno en relación al tema, porque eso nos va a garantizar que las mujeres puedan tener esa garantía y sobre todo la seguridad de que no van a ser encarceladas. A ver, Alberto, tenemos pocos minutos, pero antes, hoy sí quisiera que les hicieras el llamado a nuestros televidentes a participar en esta campaña, que puedan levantar sus voces para el cambio de esta legislación y también por los derechos de las mujeres. Bueno, pues les invitamos, digamos, a todas estas actividades. Pueden entrar en la página de Facebook de la campaña por la salud y la vida de las mujeres. Ahí está anunciado, son momentos, digamos, de foros que nos van a permitir reflexionar, conocer más y alzar nuestra voz para concentrarnos el 28 en la Asamblea Legislativa y solicitar que se archive esta ley y que reflexionemos de manera colectiva como sociedad normamos que se pueda regular esta situación para garantizar la vida y la salud de nuestras niñas, nuestras adolescentes y todas las mujeres en general. A ver, ya no tenemos tiempo. Muchas gracias por haber aceptado y haber venido a nuestra casa. Estaremos pendientes de su campaña y, por supuesto, de también compartirle a los televidentes los resultados de esta misma. Hacemos una pausa y continuamos con más de la emisión estelar de Informa TVX. No nos cambien.